Me es muy grato presentarles el día de hoy a nuestra ponente, quien nos va a hablar sobre los conceptos básicos para la igualdad de género. Es muy importante que podamos tener un lenguaje común, que empecemos a construir este lenguaje común, y la sesión de hoy está dedicada a eso. Y con nosotras nos va a acompañar para exponer en esta sesión la doctora Olivia Tena Guerrero. Ella nació en la ciudad de Morelia, Michoacán, en 1959. Obtuvo su título como psicóloga en 1989 en la Universidad Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestra en psicología en la misma entidad en 1994 y en el 2002 obtuvo el doctorado en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra casa de estudios. Es docente y tutora en los siguientes posgrados de la UNAM: Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Trabajo Social y Estudios Latinoamericanos. Imparte el curso Metodología Cualitativa para la Investigación Feminista. En 2005 se incorporó al programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde continúa adscrita hasta la fecha, y del que fue coordinadora, así como de su diplomado en Feminismo en América Latina. Tiene reconocimiento como investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en nivel 2 y cuenta con estímulos PRI-DD. Fue responsable de una investigación de largo aliento sobre el empoderamiento de las mujeres en la Policía de la Ciudad de México, 2009-2017. Actualmente coordina el Grupo Interdisciplinario de Investigación Feminista en Formación Policial. Olivia Tena ha publicado 10 libros, ya sea como autora, coautora o coordinadora, 40 capítulos de libros, 38 artículos en revistas especializadas, y ha sido conferencista en una gran cantidad de eventos académicos nacionales e internacionales sobre la materia de su especialidad, relacionados con trabajo, género y salud, estudios feministas de lo policial y análisis feminista de la condición masculina. Es madre de una mujer periodista feminista y abuela de un pequeño de 2 años, y participa de manera compartida de su cuidado en tiempos de COVID. Olivia, es un honor tenerte con nosotros, con nosotras el día de hoy. Seas bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Tamara, y a todo el grupo de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, que lo digo con mucho gusto, que existan, nos da mucho gusto, hay mucha esperanza en los cambios que estamos viviendo, y este evento es uno de esos cambios que son históricos. Y para hablar de lo histórico, es que justamente para poder transmitir o poder compartir con ustedes mi visión sobre lo que son las categorías como más importantes, que son tantas, ¿no? De la perspectiva de género y del feminismo. Pensé que era importante hacerlo desde la historia, ¿sí? Yo pienso que cuando se dan definiciones, yo estoy segura que ustedes piensan igual que yo, porque también son docentes, cuando damos definiciones simplemente sin dar un contexto de dónde vienen esas definiciones, no las incorporamos. Las podemos repetir y podemos aprobar un examen, muy bien. Sin embargo, no las incorporamos. Y cuando hablamos de género y cuando hablamos de los cambios que la institución quiere en este momento, y que creo que todo el mundo estamos en ese canal, es muy importante que incorporemos lo que estamos escuchando. Entonces, bueno, esta sesión yo me siento muy honrada de estarla impartiendo, porque es una especie de paraguas para el resto de las sesiones, para que ustedes tengan esta mirada que yo intento transmitirles en esta sesión, que ustedes la tengan en las demás sesiones, para poder formular preguntas desde aquí, ¿sí? Para poder cuestionar. Siempre cuando trabajamos del feminismo decimos que trabajamos desde la sospecha, es decir, de manera crítica. Entonces, cualquier cosa que nos digan, es importante cuestionarlo, pero para eso necesitamos tener un paraguas común, como dice Mónica, y lo voy a tratar de hacer y de transmitir a partir de la historia. Me voy a permitir compartir pantalla para una presentación que es muy ambiciosa. El objetivo de esta sesión, se imaginarán que para 1 hora es tremendamente ambiciosa. Yo la estaba preparando y decía, bueno, yo quiero un mes, quiero un mes para este tema, porque
cualquier cosa decía, aquí tengo que profundizar, y yo decía, no, no debo profundizar porque entonces me va a faltar tiempo para aquello y demás. Entonces, bueno, yo espero cumplir con las expectativas que yo misma me he planeado para esta sesión, y voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Entonces, bueno, este es el título del cual ya platicamos, los conceptos básicos. Y empiezo con esta pantalla introductoria de un libro que recomiendo mucho. No les dije que además de que les voy platicando con un contexto desde la historia, también voy a hacer mención a libros, ¿sí? Por ahí algún artículo, pero sobre todo a libros, para quien quiera profundizar, los busque, ¿no? Y pueda leerlo. Este libro, Mujeres Transgresoras, de Teresa Day, es una maravilla, ¿sí? Simplemente tomé este pedacito que pregunta, ¿quién eres tú que contradices lo escrito en los libros desde el principio de los tiempos? Lilín pronuncia tu nombre. ¿Eres acaso Lilith? ¿Eres Miriam o María? ¿O quizás Eva? ¿Sí? Que son los nombres de estas mujeres muy importantes, mencionadas con diferentes sentidos en la historia, en la mitología, que también llegó a permear en la religión católica, ¿no? Entonces, son mujeres, algunas de ellas transgresoras, algunas de ellas sumisas desde el discurso religioso, y bueno, quise empezar por aquí para dar la respuesta que da la propia autora cuando dice, soy todas y soy ninguna. Soy todas y soy ninguna. Es decir, las mujeres no somos de una sola forma, como los hombres tampoco, sino que tenemos múltiples identidades. Y aquí me acerco a hablar de los estereotipos de género, que a veces el hecho mismo de decir es una mujer nos prejuicia para decir es de esta manera o es de otra, con base en nuestras creencias transmitidas desde la religión, la educación, los medios de comunicación, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una sola forma de ser mujer, porque ser mujer, como vamos a ir viendo, y ustedes lo saben, hay muchas cosas que son obvias, que ustedes lo saben, simplemente les voy a dar el contexto histórico, ¿sí? Ser mujer no es algo que esté en la biología, y aquí nos acercamos a la categoría de género. Voy a empezar tratando de decirles desde dónde hablo yo, ¿sí? Obviamente, como lo vieron en la presentación que me hizo favor de hacer Mónica, de mi trayectoria pues, académica y personal de alguna manera, yo estoy hablando desde el feminismo, ¿sí? Desde un feminismo radical, que voy a explicarles qué es eso, porque eso suena bien fuerte, suena como a feminazi, ahora que en los medios de comunicación así nos llaman de pronto feminazis, pero vamos a hablar de qué es el feminismo radical, porque desde ahí parto yo. Y la forma como voy a ir planteando esta presentación es hablando desde cuando estos malestares que tenían las mujeres eran solamente, no por simplificarlos o por denigrarlos, pero eran un memorial de agravios. Es decir, no había un movimiento como tal exigiendo derechos, sino había quejas, ¿sí? Es la historia de todas las mujeres. Por eso regreso a Lilith, Eva y demás, y Miriam. Es la historia de todas las mujeres. Todas empezamos viviendo agravios, ¿sí? Sin tener muy claro cuáles son nuestros derechos y que podemos hacer algo para transformarlos de manera colectiva. Entonces, el memorial de agravios son relatos que recogen las protestas de mujeres ante su situación, pero que no cuestionan las relaciones de poder entre mujeres y hombres. En la historia después, en la historia de las mujeres y de la humanidad, pero también en la historia personal de las mujeres, de cada una de nosotras, después vienen las vindicaciones feministas, que dan lugar a la construcción de un ideal programático emancipatorio, es decir, de una agenda feminista en la historia. Y después de ahí surge la categoría de género. Ahí viene la categoría de género, que es una construcción, le quiero dar un sentido primero muy académico, porque quiero decirles que la categoría de género justamente se construye al interior de las universidades. Después de que había habido movimientos masivos en las calles, etcétera, estoy hablando de siglos, de muchos siglos, sintetizado en 3 puntos, en las universidades es donde surge la categoría de género derivada de la teoría feminista que se venía construyendo y de estas movilizaciones políticas. Por eso, voy a estar todo el tiempo parando para decir los malos entendidos que a veces he escuchado por ahí. Por eso cuando alguien dice, con un poco de temor, yo trabajo desde la perspectiva de género, pero no desde el feminismo,
¿sí? Están diciendo algo incorrecto, ¿sí? Porque la perspectiva de género surge en la academia a partir de una teoría, de una serie de categorías y de movimientos políticos también, que es el feminismo. Entonces, la categoría de género en ese sentido es una construcción de conocimiento en las ciencias sociales que se construyó originalmente para erradicar los mitos como los que hablamos al principio con Lilith. Mitos, representaciones y prácticas que mantienen la desigualdad de las mujeres. La pregunta primera cuando se construyó esta categoría de género era ¿y por qué de la desigualdad? ¿Cuál es el origen de la desigualdad? Está claro que no está en la biología y, bueno, argumentos para justificar por qué no era una desigualdad biológica, por qué no éramos inferiores las mujeres de manera natural, ¿no? Porque se entendió entonces, después de muchos discursos de siglos, ¿sí? Que no era natural, que no era biológico, que era construido cultural y socialmente. Pero entonces, ¿cómo hacer para entender cuál es el origen de esta desigualdad? Hasta la fecha no tenemos una sola respuesta, pero esto fue una gran pregunta en los años 70, que fue cuando surgió y se construyó la categoría de género en las universidades. El feminismo, también quiero primero aclarar de qué estamos hablando, es un movimiento social, político, filosófico y académico, multi e interdisciplinario. Ustedes van a ver como quien habla de género, quien habla de feminismo y desde ahí no son de una disciplina en particular. Y esto es muy importante porque trabajar desde el feminismo o desde la categoría de género crítica, feminista, que así le llamamos para no darle un carácter neutral, permite analizar los problemas de diferentes niveles de la realidad, desde la subjetividad, pasando por otros niveles, hasta dar explicaciones y hacer investigaciones estructurales a nivel más macro, ¿no? Entonces, el feminismo es un movimiento social, político, filosófico, académico, multi e interdisciplinario, cuyo objetivo ha sido alcanzar la autodeterminación de las mujeres, la igualdad en el ejercicio de derechos con los hombres, y es muy importante saberlo. El feminismo no solamente, aunque tiene que hacerlo primero a favor de las mujeres, pero la pretensión final del feminismo es la igualdad entre toda la humanidad. Llamémonos como nos llamemos, tengamos el cuerpo que tengamos, en términos sexuales, de color, orientación sexual, lo que sea. Entre toda la humanidad buscamos la igualdad, las feministas. Surgió en el siglo XVIII, formalmente así esa es la historia oficial, que surgió en el siglo XVIII con las ideas ilustradas acerca de la igualdad entre todos los seres humanos. Entonces, este feminismo que les voy a platicar, que es donde yo me ubico, pues, en este, que es el feminismo de la modernidad, inició durante la Revolución Francesa, cuando la voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva. Eso es lo que le da el carácter a un movimiento para llamarse feminista, ¿no? Que se expresa de manera colectiva. Las expresiones individuales, no, porque no van al cambio, simplemente van, como decía yo, como a la queja, como a hablar de mi malestar, pero de pronto se colectivizan. En distintos momentos, las mujeres feministas han articulado entre la teoría y la práctica un conjunto coherente de reivindicaciones y las mujeres en diferentes momentos, por eso se habla de las olas, ¿sí? Porque de repente hay una gran ola, como la que estamos viendo ahorita, que dicen quién es la cuarta ola, hay quienes dicen que es la tercera ola, hay quienes dicen que no le podemos llamar ola, porque la agenda que están defendiendo las jóvenes ahora, la defendemos desde antes, ¿no? Pero no es tanto por la agenda, me parece a mí, porque la agenda siempre ha sido, como van a ver, muy parecida, sino es porque de repente hay un momento como de mucha calma en el movimiento donde parece que no está pasando nada, pero en las bases están construyendo cosas que de repente surgen con mucha fuerza, como lo que estamos viendo ahora en nuestra universidad. Y por supuesto que cada vez que hay una ola hay cambios, ¿no? Entonces ahora sí, para decirles desde dónde hablo yo, desde qué tipo de feminismo hablo, porque como en cualquier teoría social, hay diferentes formas también de mirarla. Yo les quiero decir que yo parto del feminismo radical. Y para decirles qué es el feminismo radical, tenemos que contrastarlo con el liberal. Y eso nos va a ayudar también a entender la diferencia entre igualdad sustantiva y la igualdad formal. Por eso es muy importante entender esta diferencia. No es que estemos peleadas, ¿no? Porque el feminismo radical incorpora cosas del feminismo liberal. Pero el feminismo liberal se queda corto desde el punto de vista de nosotras. En el feminismo liberal las mujeres se parte del supuesto de que las mujeres están subordinadas porque se les truncan las oportunidades, la igualdad ante la ley, y entonces la ley es la respuesta, ¿sí?
Todo lo que hemos visto, incluso en nuestra universidad, que ha habido cambios en el reglamento, en la legislación, muchas cosas, a nivel nacional también, ya se dijo que somos iguales ante la ley, ¿no? Que tenemos los mismos, todo eso se ha dicho, tenemos el derecho al voto, todo, ¿no? Ahí estamos puestas en las leyes. Este parece que no es el problema, aunque nunca es suficiente. Tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero sigue habiendo feminicidios, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Qué pasa? Que las leyes no son suficientes. Aunque las leyes traigan consigo o no un castigo, ¿verdad? Una sanción por incumplimiento. De todas maneras, algo está pasando que el feminismo radical sí trata de ver. Entonces, para el feminismo radical una categoría muy importante es la opresión. ¿Sí? La opresión. La opresión de las mujeres se explica en términos estructurales. ¿Sí? No son las leyes, es toda una estructura. Hay un sistema patriarcal, que también lo subrayo, porque vamos a explicar qué es eso, ¿sí? Voy a ir jalando como de pronto algunos hilos conceptuales para darles contenido. Hay un sistema patriarcal que sostiene al género como orden social, ¿sí? El género entendido como un orden social que ojalá que no fuera así, pero las características de este orden social basado en la diferencia sexual, lo que trae consigo es subordinación, opresión, desigualdad, siempre en contra de las mujeres. Desde hace muchos años, siglos, y con un aspecto social y cultural. Entonces, repito, desde el feminismo radical, la opresión de las mujeres se explica en términos estructurales. El sistema patriarcal es el que sostiene al género como orden social. El feminismo radical va a la raíz, pero se llama radical, ¿sí? No porque tenga medidas radicales y corte cabezas y odie a los hombres, ni mucho menos como algunas personas que yo veo de pronto en Twitter y en Facebook lo ven, ¿no? Cuando no han leído mucho tal vez o entendido esto, que también pues tiene su chiste la explicación. El feminismo radical va a la raíz de la opresión histórica de las mujeres y promueve, además de la igualdad formal, además de las leyes, promueve cambios estructurales, modificaciones profundas en el orden social, político, económico y cultural. Su objetivo es la igualdad sustantiva. Por eso lo quiero contrastar. Hay una igualdad de derecho, igualdad formal, que es la de las leyes, y lo que promueve el feminismo radical al final de cuentas es la igualdad sustantiva de facto, de hecho, eliminar todas las formas de dominio y opresión hacia nosotras, las mujeres, eh, a partir de diferentes medidas, ¿no? Que no son rápidas. Las leyes se cambian mucho más rápido que las creencias, que los prejuicios, que las actitudes en contra de nosotras, ¿no? Entonces, para hablar de patriarcado, hago un paréntesis, ¿no? Y esto le llamo me encima con otra pantalla, le llamo la trama de la desigualdad de género, el patriarcado, para tratar de entender un poco qué es el patriarcado y cómo pensamos que funciona. Y para eso una persona que quiero poner aquí es a Kate Millett y su libro Política Sexual. Escrito en 1969, pero más actual es hoy que nunca, ¿eh? O sea, yo lo puedo leer y releer y es complejo, y es una filósofa, es complejo, pero es interesantísimo, yo recomiendo mucho su lectura. Busqué una foto de ella en la época en que lo escribió, para no poner la clásica foto de la mujer anciana que ya falleció, ¿no? Que por cierto ya falleció, ¿verdad? Entonces, bueno, le puse una foto de ella joven, cuando estaba ella reflexionando, y política sexual fue su tesis doctoral, ¿no? Entonces, véanlo desde ahí, tiene un gran sentido filosófico, académico y político. Y ella fue quien en su tesis dijo que lo personal es político. Seguramente ustedes lo han oído mucho, porque es como una consigna. Dejé de escuchar. Sí, ay, pensé que era yo. Olivia, te dejamos de escuchar. No sé si algo pasó. Algo le pasó a su conexión. Sí, a su conexión. Bueno, podemos esperar unos. Sí, yo creo que la sacó el sistema. Ahora veo con ella.
Ay, disculpen, ¿quién sabe qué sucedió? Ah, sí, estábamos pensando, bien, te estaba escribiendo justo, qué bueno que te pudiste volver a conectar. Sí, perdonen, no sé qué fue. Bueno, estaba en esta parte, no sé hasta dónde empecé a hablar sola, pero en lo Estabas personal, sí, en lo personal es en lo personal político. es político, sí. Olivia, perdón, solo que ya no podemos ver tu presentación. Ah, tengo que volverla a Sí, compartir, por ¿verdad? favor, sí. Permíteme tantito. Estos gajes de la Sí, la tecnología. tecnología. Esperemos que no vuelva a suceder porque esto me molesta. A ver, ¿ya está? Ya estamos, ¿no? Entonces, sí, lo personal es político. eh, es muy importante porque lo que quiere decir es lo que pasa en mi casa, lo que pasa en mi cama, lo que pasa en cuatro paredes, tiene importancia política. ¿Sí? Ella rompe con esta división entre lo público y lo privado, ¿sí? Que hacía que las leyes no incidieran, por ejemplo, sobre la violencia familiar, la violencia de género en las familias, contra las mujeres, etcétera, ¿no? Asuntos de tipo sexual, la violencia sexual, el abuso, etcétera, ¿no? Entonces dice, lo personal es político, ¿sí? Y también hay luchas en las calles donde tenemos que incidir sobre esta parte que es personal, ¿no? Entonces, bueno, y ella también introduce esta categoría de patriarcado, imagínense la importancia que tiene esta mujer, donde lo que se entiende, tratando de sintetizarlo, es que hay una situación de dominio, ¿sí? Estructural, ¿no? Que es la base de la opresión hacia las mujeres y que se refleja en inequidades. Después vamos a ver qué es esto de inequidad para diferenciarlo de desigualdad, ¿no? Y todo esto es contra las mujeres. Esto es lo que explica como una esquemita, digamos, de cómo es la trama de la desigualdad con base en el patriarcado. Y definido, el sistema es un sistema de dominación básico sobre el que se asienta en los demás, que es la raza y la clase, etcétera. Es una manifestación y una institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas, y la ampliación de este dominio a la sociedad en general. ¿Sí? Es una cita de Gerda Lerner, y tiene un componente político, psicológico y social. Es decir, el patriarcado se expresa en muchos momentos de la vida social, en muchas dimensiones de la vida social, y cuando hay un cambio de tipo económico, porque hay quien dice que el patriarcado está unido al capitalismo patriarcal le llaman, pero decimos que no. O sea, el patriarcado existía en otro tipo de sociedades también, donde lo que implica es el dominio de lo masculino sobre las mujeres, sobre sus propiedades, ¿no? Sobre sus subjetividades, sobre todo sobre sus cuerpos, que lo vemos hasta la fecha, ¿no? Es esta idea, es una creencia que se reproduce, a veces dándonos cuenta y a veces no, de este dominio, ¿sí? Y hablo de dominio, no de poder, porque el poder puede ser creativo, pero el dominio es este tipo de poder que es sobre otras personas, en este caso las mujeres, los niños, las niñas y otras personas disminuidas ante otros hombres, ante hombres hegemónicos por cuestiones de raza, clase o orientación sexual. Y después voy a hablar de lo que es la igualdad, ahora la diferencia, la desigualdad, porque estamos hablando un poco de eso, tratando de aclarar algunos malos entendidos que yo escucho con frecuencia. Primero, la igualdad no significa eliminar las diferencias. Esto lo digo porque con frecuencia yo escucho que alguien me dice, pero ¿por qué quieres que seamos iguales? Si somos diferentes, hay que ser conscientes y por qué queremos la igualdad. Si somos diferentes, sigamos siendo diferentes y disfrutemos la diferencia. Y yo digo, sí, por supuesto, no digo yo, digo la teoría también la dice, ¿no? Sí, lo que pasa es que la igualdad no significa eliminar las diferencias, más bien la supone. No estaríamos hablando de igualdad si no fuéramos diferentes. Como somos diferentes, en este caso hay una diferencia sexual, se han construido desigualdades debido a esa diferencia sexual. Se han construido simbolismos, creencias y cosas en relación a esta diferencia sexual. Entonces, como hay una diferencia sexual, entonces estamos buscando la igualdad.
Es decir, tiene que haber diferencias para poder hablar de igualdad o buscar la igualdad. La diferencia es un hecho. La diferencia se produce sola. No tenemos que buscar diferencias. ¿Sí? Somos diferentes. Ese es un hecho. Y la igualdad es un derecho. ¿Sí? Que no se da sola. Todo el mundo tiene derecho a la diferencia, pero sobre una plataforma de igualdad. Es decir, por lo tanto, la diferencia no es lo mismo que la desigualdad. Yo soy diferente, ¿sí? Pero ejerzo igualdad. Pero la desigualdad. La diferencia no justifica la desigualdad. Y cualquier discriminación refuerza y genera desigualdades. Sí, que así se le llama a esta época donde inicia el feminismo ilustrado, en la época de la modernidad, de la Revolución Francesa. Y lo que es esto es un relato de la modernidad con perspectiva de género. La que sigue. Este periodo de ilustración que se conoce, como ustedes saben, como las luces de la razón, en este las mujeres no podían ser ilustradas porque no carecían de esto que se consideraba como la razón. Y las mujeres ilustradas le exigían que se reconociera la razón, porque ellas lucharon en la Revolución Francesa, pero al final de cuentas no fueron reconocidas en todos los logros de esta revolución. Aquí se gesta el feminismo de la igualdad. Algunas de las ideas ilustradas de la época, ¿sí? Cambiando son, por ejemplo, Denis Diderot, ¿sí? Donde escribió sobre las mujeres, ¿sí? Diderot hablaba de que era un órgano propio de su sexo, de donde parten las ideas extraordinarias, y se compadecía de las mujeres porque habían sido muy maltratadas por las leyes. Rousseau, que es un personaje, un filósofo muy famoso, pero que nunca se hace hincapié en que Rousseau fue una de las personas que reprodujeron estos prejuicios en contra de las mujeres y esos estereotipos, donde hablaba de que toda la educación de las mujeres debería ser relativa a los hombres, que la mujer está hecha para ceder al hombre y soportar su injusticia. Este texto de Rousseau en esa época llena de debates generó mucho ruido entre las mujeres de la época, las intelectuales de la época. También está Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, donde hablaba de la admisión de las mujeres al derecho a la ciudadanía, ¿sí? Y él decía que la importancia o la diferencia no era la naturaleza, sino la educación. Con la que sigue, pues llego a estos personajes tan importantes en esta época, que es Mary Wollstonecraft, que escribió este texto tan importante, Vindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? Que son de los textos que se escriben en respuesta a estos grandes intelectuales que están diciendo que las mujeres no pueden obtener lo que han obtenido ellos a partir de los discursos de la razón. Ella aplica los criterios de universalidad, estos criterios que surgieron a partir de, ya dijimos, de Descartes y de los derechos naturales, los aplica a las mujeres, ¿no? Habla del derecho a la educación principalmente. Esta era una demanda en esta época muy importante y decía, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre sí mismas. Tengo que decir que estas mujeres también hacían mucha alusión a la religión, quizás con miedo, como muchos intelectuales de la época, de romper de plano con algunas de las instituciones que les permitían seguir hablando en público. Y aquí tenemos en la siguiente diapositiva a Olympe de Gouges, que su nombre verdadero es Marie Gouges, ¿no? Que ella escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de la Ciudadanía en 1791, que fue una copia tal cual, pero en femenino, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una gran transgresión que, entre otras cosas, le costó la guillotina a Olympe de Gouges. Decía Olympe de Gouges en este texto, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles de la mujer y del hombre. Ella sí incluía al hombre, pero en estos textos originales las mujeres no estábamos incluidas. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. Si la mujer tiene derecho, decía ella, eso es muy interesante, si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también debe tener el derecho de subir a la tribuna.
y finalmente subió al cadalso y murió guillotinada en 1793, 2 años después de haber escrito este texto transgresor por pedir los mismos derechos de los hombres. Bueno, ubicadas en esta parte de la historia, pregunto, entonces, ¿cuáles son los aportes del feminismo ilustrado a la categoría de género? Pues el género, estamos ya en la siguiente diapositiva, el género como construcción social, quiero decir que en esta época, por supuesto que la categoría de género, como ya les dije, no se había construido todavía como categoría. Son así como los primeros indicios de su construcción. Se está construyendo la igualdad y se está construyendo también la categoría de género sin nombrar el género, pero sí nombrando la igualdad. Aquí algo muy importante que tengo que señalar es que para las mujeres fue muy importante que se hablara en términos de igualdad en esa época, que los hombres intelectuales hablaran en términos de igualdad, porque las mujeres se apropiaron de este gran principio que hasta la fecha, ¿sí?, es el eje de nuestras luchas, ¿no? Pero también el género se iba construyendo, porque el género se entiende como una construcción social que es fuente de desigualdades. Se habla de desigualdad entre los géneros, se habla de esta estructura de dominación masculina que es el patriarcado, es decir, al igual que las mujeres de esta época, se trataba de eliminar la opresión y se entendía como ellas que teníamos los mismos derechos, pero que no era natural la subordinación. Entonces pasamos rápidamente a la siguiente diapositiva, donde hablaremos de los antecedentes de lo que en alguna versión de las olas se le llama el feminismo de la segunda ola, que empieza en el siglo XIX. Y aquí, bueno, pongo estas ilustraciones, ¿no?, que es el Código Civil de Francia, las mujeres trabajando de obreras en las fábricas, y bueno, esta tecnología que se desarrolló tremendamente en esa época, como el contexto de esta segunda ola del siglo XIX. En esa época, bueno, se había diseminado por Europa y América Latina el Código Napoleónico de Francia de 1804, donde otra vez se volvía a resaltar la subordinación de las mujeres, la obediencia al marido, la falta de derechos a propiedad, etc. No se había logrado conseguir estos derechos a partir de la Ilustración, pero aquí había habido como una pausa en las luchas feministas, porque la respuesta fue muy violenta hacia ellas en la Ilustración. Pero aquí viene un surgimiento de nuevo ante esto que estaba pasando, ante otra nueva revolución que se está gestando, que es la revolución industrial, y ante esta afrenta del Código Napoleónico. Entonces, la revolución industrial en Inglaterra se dispersó por Europa, las mujeres empezaron a trabajar también más en el trabajo de la industria y manufactura, y las mujeres de clase media empezaron a acceder a la educación. Sin embargo, no en los tramos medios y superiores, a la educación primaria. Y solamente porque eso era para el bien de sus hijos, no por otra razón, no porque las mujeres tuvieran este derecho. Entonces, estos son los antecedentes del feminismo de la segunda ola. Cambiamos la diapositiva. Y otra vez la cambiamos. Por favor. Se me olvida decirte que hay que cambiarlo. Entonces, en esta segunda ola se dio el movimiento sufragista, la lucha, donde este movimiento aglutinó una gran cantidad de mujeres de diferentes países. Fue uno de los primeros, yo podría decir, grandes movimientos feministas a nivel global, porque se dieron en América, se dieron en Europa, ¿sí? Donde hubo este movimiento sufragista que, por supuesto, quienes eran las feministas que estaban luchando por el voto eran las feministas burguesas, eran las feministas que habían tenido algún acceso a la educación y que no estaban en las fábricas trabajando, por supuesto, ¿no? Entonces, por primera vez tiene un sentido internacional, con una identidad autónoma, teórica y organizativa, con un lugar muy importante en otros movimientos. Estaban muy ligados los movimientos sufragistas con el socialismo y con el anarquismo. De ahí va surgiendo el que se llamó después el feminismo de la igualdad, de clases medias luchando por su ciudadanía. ¿Le cambiamos? Entonces, aquí hay una foto de algunas mujeres luchando por el voto en Inglaterra, Estados Unidos, México, en Francia, hubo mucho movimiento.
Se juntó también con el movimiento antiesclavista que las mujeres también apoyaron, las feministas, y en fin, aquí están los años diferentes en que se fue consiguiendo el voto. México muy tarde, en relación con otros países de Europa. El feminismo del siglo XX, estamos entrando al feminismo del siglo XX, que hay quienes dicen que ese es el feminismo de la tercera ola y por eso es que al que está pasando ahorita le llaman de cuarta. Pero hay otras versiones que como no pasó tanto tiempo, es decir, no hubo esta pausa en el movimiento, solamente hubo un cambio de siglo, no se puede pensar que sea una nueva ola. En fin, el feminismo del siglo XX, algunos antecedentes muy importantes. Esta es una autora que también yo les recomiendo mucho leer, El segundo sexo, que tiene 2 tomos. Es un libro obligado para entender al feminismo de esta época y a partir de aquí, porque Simone de Beauvoir, yo diría que fue una de las personas que fue uno de los antecedentes de la construcción del género como categoría. Ella era una filósofa francesa, que seguramente han escuchado hablar de ella, ¿sí? Escribió en una época donde no había tanto activismo feminista, pero ya se había logrado el sufragio en algunas partes, y bueno, como feminista radical ella se percató de que a pesar del sufragio, seguían existiendo las desigualdades. Y su frase célebre, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿sí? Donde lo que está señalando es, lo importante no son los órganos sexuales para ser mujer, sino que la sociedad nos construye mujeres en el tiempo. Le da gran importancia a la socialización en este proceso de ser mujer. Parte de su propia experiencia, de su encuentro crítico con el conocimiento, ¿sí? Y critica el sexismo en la teoría freudiana y en el marxismo y en otras partes, donde yo diría que es un antecedente de la crítica a la ciencia androcéntrica. Y ahí voy a detenerme para decir que el androcentrismo, se sigue hablando de la crítica a la ciencia androcéntrica, porque el androcentrismo lo que significa, como categoría que van a seguir escuchando en muchos lugares, significa que el hombre es el centro de todo. Y que entonces en la ciencia, el hombre ha sido el que hace la ciencia, pero la ha seguido haciendo tomándose a sí mismo como hombre genérico, ¿sí? Como centro de todo. Bueno, la categoría de cuerpo vivido también como una aportación muy importante en la construcción del concepto de género, donde este cuerpo no es un cuerpo biológico, sino es un cuerpo con experiencia. Por eso es un cuerpo vivido, antecedente de la categoría de género. Existe el cuerpo porque es vivido por alguien, tiene historia. Con esta categoría, entonces, la biología ligada a lo sexual se incorpora, pero es resignificada histórica y simbólicamente. Entonces, bueno, ella generó todo este marco conceptual y epistemológico que permitió más adelante que se construyera la categoría de género al interior de las universidades. Le seguimos con Kate Millett, que ya hablamos de ella, me la voy a ir más rápido, porque ella fue quien ya les platiqué, pero quise ponerla aquí por el orden cronológico, que fue quien habló del patriarcado en su tesis doctoral, de lo personal es político. Aquí está más desarrollada el concepto de patriarcado como una categoría crítica para explicar el dominio masculino y la opresión femenina, pero también es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea del predominio del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos. Es un sistema de dominación social. Y bueno, yo aquí termino diciendo, porque mucho de eso ya lo expliqué, cuáles son las manifestaciones y orígenes del patriarcado. Pues yo aquí diría, aunque ya todavía no existe la categoría de género, pero yo diría que una de las manifestaciones y origen del patriarcado justamente es el orden de género, aunque no tuviera todavía ese nombre. Y entramos entonces a los años 70 con la incorporación del género como categoría de análisis feminista, y yo les voy a decir cuál es mi definición con la que yo más concuerdo y la que yo más utilizo, y les explicaré por qué. ¿Le cambiamos? A la siguiente. Porque vamos a empezar hablando de cuáles fueron los antecedentes. Bueno, primero me voy muy rápido aquí también, porque aquí, fuera del feminismo, un antropólogo, John Money, y en la siguiente diapositiva voy a presentar a Stoller, ellos estaban preocupados, trabajando de manera muy científica, con esta ciencia positivista muy de su época, estaban interesados en entender
qué pasaba con la transexualidad, que ahora le llamamos así, y qué pasaba con la intersexualidad y con lo que entonces se llamaba hermafroditas, ¿no? Que tenían un sexo, ¿sí? Que no era muy claro si era sexo de hombre o era sexo de mujer. Un gran problema en el siglo XIX, y aquí seguía el mismo problema, porque había una gran preocupación de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos como mujer o lo tratamos como hombre cuando su sexo no es muy claro? Y cómo entendemos a los que dicen que son mujeres, pero tienen cuerpo de hombres. Entonces, esto llevó a que ellos introdujeran la categoría de género para analizar las ciencias sociales y para entender estos comportamientos asignados socialmente a hombres y mujeres. En la siguiente diapositiva presentó a Stoller, que era psiquiatra y psicoanalista. Entonces, él desde la medicina y la psiquiatría y preocupado por la salud mental, también llega a estas conclusiones, ¿no? Y dice él que el género, entonces, es un término que tiene connotaciones psicológicas, culturales y biológicas, y él marca la diferencia del sexo como lo biológico y el género como algo que se aprende en la socialización, algo cultural. Esto es lo que casi siempre cuando se dan clases de sexo y género, de perspectiva de género, les empiezan explicando que es sexo es lo biológico y género es lo cultural, y a veces muchas personas se quedan con esto en algún curso de perspectiva de género. Pero esto es hablar de género todavía de manera aséptica, si se dan cuenta. No tiene ninguna connotación toda política, no se habla de relaciones de poder, de subordinación, ni de necesidad de cambiar ese orden de género. Hasta después. Hasta después, donde Anne Oakley todavía no lo tiene tan claro, pero ella retoma, aquí la importancia de Oakley es que ella retoma de estos antecedentes de la psiquiatría y de Money y de Stoller, retoma la categoría de género también y la categoría de los roles de género que son asignados socialmente según el sexo biológico. Y luego plantea de manera crítica, ya no nada más descriptiva. Pero para hablar de género y entender que estamos hablando de esta categoría que surge del feminismo, ahora nos es importante llamarle categoría crítica de género que se construye al interior del feminismo en los 70s y que permite describir y explicar desigualdades de mujeres y hombres y formular cosas para poderlo transformar. Gayle Rubin es una de las grandes mujeres que tenemos que leer, que escribió El tráfico de las mujeres, y ella introdujo esta categoría del sistema sexo-género. Ella, muy desde el socialismo, como se puede ver, habla de un conjunto de disposiciones por lo que una sociedad transforma la sexualidad en productos de la actividad humana. Y aquí presento yo esta grafiquita, pues, para lo que ella representa es como, al igual que la materia prima se transforma en producto por la actividad humana, la hembra, es decir, esta materia prima que es la sexualidad, se transforma por la actividad humana en mujer oprimida. Pero aquí ya no está solo describiendo, ya hay un concepto político que es la opresión en Gayle Rubin. Y bueno, aquí está mi favorita, es Joan Scott, el género, una categoría útil para el análisis histórico. Aquí está la referencia bibliográfica, está en español también, ya muchas veces traducida. Y me gusta porque habla mucho o permite entender este multinivel en la categoría de género, esta forma de trabajarla desde la subjetividad hasta lo macroestructural. Ella dice, mi definición de género consta de dos partes y algunos subconjuntos que están interrelacionados. Bueno, uno es, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales que se basan en las diferencias percibidas entre los sexos. Si nos quedamos con esta sola definición, ¿sí? Es como decir, es la construcción social de la diferencia sexual, ¿no? Y ya nos quedamos a nivel descriptivo, sin una carga política de ningún tipo. Ese es el tipo de definiciones de género que le llamamos definiciones asépticas, que no nos podemos quedar con ellas. En cambio, en la segunda parte, porque retoma la primera, dice, sí es cierto, pero la segunda dice, el género es una forma primaria de relaciones simbólicas de poder. Y bueno, ya no lo voy a presentar con más detalle, pero ella habla de estas diferentes expresiones que tiene el género en los diferentes niveles de la realidad social y cultural. Y bueno, para ir cerrando, me había puesto mis alarmas, ya me sonó por tercera ocasión. Para ir cerrando,
después de hablar del género, todavía no para finalizar, apenas para ir cerrando, voy a hablar de la teoría feminista. Vamos a tratar de sintetizar y sacar rápidamente algunas implicaciones que no quiero dejar de mostrar, aunque yo sé que el tiempo pues ya se nos pasó con todos estos contratiempos que hemos tenido, pero me es muy importante. La teoría feminista como una teoría crítica de la sociedad. Como toda teoría, permite una nueva visión e interpretación de la realidad y permite el estudio sistemático de la condición de las mujeres. De esta teoría surgen las categorías teóricas de género y patriarcado. Y se construye a partir del principio de igualdad. Y aquí me interesa volver a resaltar algunos malentendidos y recordar, ¿sí? No solamente que la igualdad no es que la igualdad es lo contrario de desigualdad, ¿sí? No de la diferencia, pero que la igualdad no es lo mismo que equidad. Muchas veces, por miedo de hablar de igualdad, porque pensamos que es muy transgresor, mucha gente prefiere decir equidad, ¿sí? Así como le quitan el sentido político al género, la equidad le quita el sentido histórico que les acabo de mostrar, de todo lo que ha implicado hablar de igualdad, como para que lo reduzcamos a equidad. Y no porque la equidad no sea importante, porque la equidad es importante también. Se sustenta en la justicia, que es necesaria para caminar hacia la igualdad. La equidad habla de justicia. Las políticas de equidad tienen como objetivo compensar las desventajas. Ya sabemos, con todo esto que entendimos de la historia, que hay muchas desventajas históricas en las mujeres en términos de oportunidades, recursos, etcétera. Y las políticas de equidad van dirigidas a contrarrestar esas ventajas. Por eso parten del reconocimiento de las desigualdades históricas y pretenden ser temporales. Las medidas de equidad son temporales, no es a lo que aspiramos, son temporales, aspiramos a la igualdad. Ejemplos de estas medidas temporales son las medidas de paridad, las acciones positivas, etcétera, que hay quienes de pronto dicen que estamos discriminando a los hombres con estas medidas. Tampoco podemos llamarles medidas de discriminación negativa, porque la discriminación siempre tiene una carga moral de tipo negativa que no podemos utilizar en este caso. Es para compensar, ¿sí? Para compensar y promover cambios culturales que nos ayuden a avanzar hacia la igualdad. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las diferentes expresiones de la desigualdad? Estamos terminando. Alguna de estas es una división sexual del trabajo, que la división sexual del trabajo es el núcleo de la desigualdad. Otra expresión de la desigualdad son los estereotipos sexuales y de género. Los estereotipos, ya decíamos, son todas estas creencias, ¿sí? Históricas, como ya vimos, de nuestra disminución como mujeres, ¿sí? La violencia contra las mujeres por razón de género también es una expresión de la desigualdad, de una desigualdad patriarcal. La discriminación contra las mujeres y lo femenino, no solo de las mujeres, no, todo lo que tenga que ver con femenino también. ¿En dónde? En entornos escolares, familiares, laborales, religiosos, mediáticos, políticos, en todos, económicos, en todos los entornos, ¿sí? Y bueno, es producto de acciones y omisiones en la socialización primaria y secundaria. Las alternativas tienen que ser colectivas, institucionales, de sensibilidad, de equidad, de acciones positivas, etcétera. Y si me pregunta alguien, y entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Le quiero decir, la perspectiva de género es todo lo que acabamos de ver. Ponerme miradas de género es tomar en cuenta todo lo que acabamos de ver y diseñar que les permita diseñar políticas, planear cursos, relacionarles con el estudiantado, con el personal académico, pero no solamente, sino también con las amistades y la familia desde la mirada que aquí comparto. Una mirada que tiene de fondo una conciencia de la opresión y las luchas históricas de las mujeres fuera y dentro de la academia y que le guía el principio de igualdad sustantiva como camino hacia donde orientar nuestras prácticas. Esta perspectiva crítica de género también nos permite comprender al movimiento estudiantil actual, inserto en el movimiento feminista, como parte de una trayectoria histórica y personal que ellas están viviendo, que les está tocando vivir como protagonistas de esta historia que acabo de contar. Comprenderlo, comprenderlas, comprendernos desde esta mirada, permite implementar desde otro lado las políticas de equidad necesarias en nuestra universidad y en la especificidad de cada una de sus entidades. Diseñar las políticas de equidad a sabiendas de que estamos contribuyendo a la actualización en la práctica de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres y entre toda la humanidad. Y como últimas preguntas, yo quiero dejar,
¿Qué papel queremos jugar en estos cambios que hoy nos convocan? ¿Cómo queremos pasar a la historia como personas y como institución? ¿Cuál será la contribución de nosotras y nosotros en la memoria de esta historia que se sigue contando? ¿Sí? Espero que esto ayude para lo que la universidad requiere como transformación. Muchas gracias. Olivia, muchísimas gracias de verdad por esta magnífica presentación, muy importante, porque justo tú hablabas de paraguas y yo decía, claro, paraguas morado, porque es necesario tener este paraguas morado que combina con nuestros lentes morados, claro. y que nos va a empezar a permitir entender. A mí me pareció maravillosa la manera en cómo decidiste abordar estos criterios básicos, porque como tú dices, cuando se tiende a dar esta sesión siempre se empieza por los conceptos, como si esos conceptos no tuvieran historia. Exacto. Y lo que me parece maravilloso de lo que nos presentaste hoy es que lo situaste en esa historia, en esa larga duración de tradiciones, de pensamientos, de luchas, de activismos, que permiten entender, efectivamente, creo que eso es una cuestión muy valiosa para todas y para todos nosotros, que nos permiten entender que estos movimientos de hoy están conectados con una larga tradición, ¿no? Y podemos ir encontrando esos hilos y también para entenderlos y para entender que también estas transformaciones y que las luchas y que el activismo está también vinculado con el pensamiento y con la teoría y con los conceptos, esa unión entre el activismo y la reflexión es muy importante porque es justamente lo que permite establecer estos cambios. Entonces yo, de verdad, y yo creo que todos y todas las que estamos aquí presentes, te agradecemos profundamente tu exposición. Muchas gracias. Y pues sigamos en esto, ¿no? Sigamos en esta reflexión. Muchas gracias, Olivia.